Bienvenidos al canal. En fin. Bueno, la H incluida. Sí, sí, por favor. H. F de X igual a E elevado a menos X. Bueno, para la clase del lunes os puse unos ejercicios y os subí un vídeo explicando y luego subí otro segundo vídeo más cortito con un ejemplo por si os puede ayudar, ¿vale? Porque como son ejercicios que no hemos hecho nunca, pues si os puede ayudar para ver qué es lo que me están pidiendo exactamente. Bueno, el H. Bueno, tenemos un producto. Tengo que multiplicar. Tengo que hacer la derivada de esa multiplicación. Entonces, la derivada va a ser la derivada del primero, de e elevado a menos x. La derivada de e elevado a menos x es e elevado a menos x por la derivada de menos x. ¿Cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces será menos 1 por e elevado a menos x. Esa es la derivada de e elevado a menos x. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno de x cubo es, como tengo dos funciones, el seno y el x cubo, hago la regla de la cadena. Entonces, primero voy, ya os dije, de fuera hacia adentro. Derivada del seno es el coseno y la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Ya está, así se quedaría. ¿Vale? Vale. El I. El I. La función es la cotangente. Este me interesa que me digáis cómo lo habéis hecho. ¿Cómo lo habéis hecho? Una fórmula de internet. ¿Buscando una fórmula en internet? Sí. No lo puedo hacer. ¿Quién lo ¿Y qué? prohíbe? Nadie. Ya, Nadie lo ya. prohíbe. Hay que buscarse la vida. Está muy bien. ¿Y qué fórmula ponía en internet? Que era la Yo derivada de la encontré menos 1 partido de seno cuadrado de x. Vale. Tenemos que... Así, ¿verdad? Sí. Vale. Si os fijáis, aquí en el libro, donde están las derivadas, en las derivadas trigonométricas me aparece la del seno, la del coseno, la tangente y luego las inversas, al coseno, al coseno y al cotangente. Pero no aparece la de la cotangente. Entonces, aquí tenéis dos posibilidades. Una, buscarlo por internet y otra, pues, deducirlo. ¿Cómo se podría deducir esta derivada con las herramientas que tenemos, que son estas que hay aquí? Lo único que tenéis son estas derivadas inmediatas. Pues bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma. Sabéis que Está en el mercado. la tangente... Venga, sabéis que la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, Sí. esto lo podría hacer directamente transformando esa... A ver, por favor. Sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente, ¿verdad? Sí. Entonces se podría hacer así. ¿Vale? Es una opción. Otra opción sería transformarla así. En vez de poner cotangente, como es la inversa de la tangente, puedo poner tangente elevado a menos 1 de x cubo menos 5. Entonces la resuelvo, ¿vale? Si esta función, que es cotangente, la transformo en la inversa de la tangente, que puede ser quizá, en caso de que no tuviese esta opción, tú imagínate que esta derivada inmediata de la derecha, la de la cotangente igual a menos 1 partido de seno cuadrado, esa no la hemos visto porque como veis en el libro no está, y que en un examen
es la primera vez y te aparece la cotangente. ¿Qué herramientas tienes tú para poder resolver esa derivada? Como no puedes acceder a internet y ponerte a buscar, pues Claro. una opción, quizás la más inmediata, sería pensar que, bueno, que la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, a lo mejor podría pensar en esta opción. Está también, pero a lo mejor es un poco más raro que pensáramos en esto. Si pienso que la cotangente es la inversa de la tangente, pues tengo que hacer la derivada de ese cociente. ¿Cómo se hace la derivada de un cociente? Se hace derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de 1? Fran. La derivada de 1. No. Joseja. La derivada de 1. Sí. 0. 0. La derivada de 1 es 0. La derivada de cualquier número, si no lleva x, la derivada de cualquier número real es 0. Entonces, derivada del numerador, 0. Me apunto. Por la derivada del denominador, perdón, por el denominador sin derivar, derivada del numerador, 0. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, 1, lo voy a poner, aunque no haga falta, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de la tangente? 1 más tangente cuadrado de x. Si tengo esto, la derivada de eso es 1 más tangente cuadrado de eso. Pero esto lo tendría que multiplicar por algo, ¿no? Sí, por el paréntesis hay que derivarlo. Por 3x cuadrado, ¿vale? La derivada de la tangente, os lo voy a poner aquí a la derecha, se puede poner de tres formas realmente. Si tengo tangente de x, la derivada de la tangente se puede poner como 1 más tangente cuadrado de x, es una forma. Otra forma es ponerla como 1 partido del coseno al cuadrado. Y otra forma es ponerla como secante al cuadrado. De cualquiera de las tres formas podéis hacer la tangente de x. Recordad que esto viene porque, vale, en principio es 1 más tangente cuadrado, pero si recordáis las identidades trigonométricas, cuando tenía 1 más tangente cuadrado, eso era igual a 1 partido del coseno al cuadrado. ¿Os acordáis de esa identidad trigonométrica? Sí. Entonces, da lo mismo poner 1 más tangente cuadrado que 1 partido coseno cuadrado. Y 1 partido coseno cuadrado es la secante al cuadrado. Quizá la que menos lío puede causar a la hora de escribirla sea la de secante al cuadrado. Que solamente poner esa opción. Pero bueno, podéis dejarlo así o como 1 partido de coseno cuadrado de la función por la derivada de la función, como queráis. Yo voy a poner la de secante, que menos lío. Secante cuadrado de x cuadrado menos 5 por la derivada de x cuadrado menos 5. ¿Vale? Entonces, aquí, en este trozo, es donde se puede poner eso o esto. Perdón. A ver. Se puede poner esto, se puede poner 1, ahí. Se puede poner 1 más tangente cuadrado de eso, o se puede poner 1 partido el coseno cuadrado de x3 menos 5. ¿Vale? Esa opción o la que he puesto yo. Cualquiera de las tres es válida. ¿Vale? Todo eso partido del denominador al cuadrado. Es decir, tangente al cuadrado de x cubo menos 5. Entonces, esto de aquí me daría 0 y arriba me quedaría menos secante cuadrado de x cubo menos 5 por 3x cuadrado partido de tangente cuadrado de x cubo menos 5. ¿Vale? El por qué os da esto, por qué os da menos 1 partido del seno cuadrado, es porque si yo ahora la secante la convierto en 1 partido del coseno al cuadrado y la tangente la convierto en seno cuadrado partido de coseno cuadrado, al hacer esa operación, todo eso se me va a ir y me va a quedar menos 3x cuadrado partido del seno cuadrado de x cubo menos 5, que es lo que os da
con la fórmula de internet. ¿Vale? Al transformar la secante en 1 partido del coseno cuadrado, en este caso sería de x3 menos 5, y la tangente como seno al cuadrado de x3 menos 5 partido del coseno cuadrado de x3 menos 5. ¿Vale? Luego al hacer las operaciones pues me sale menos 3x cuadrado partido del seno cuadrado. ¿Vale? Sí. Simplemente para que sepáis que, cuando, por ejemplo, esta fórmula de la derivada de la cotangente no la hemos visto, pero que sepáis que se podría deducir, pues así como he dicho, haciendo la inversa de la tangente, y a partir de ahí, como la de la tangente si la sé hacer, pues la puedo calcular, ¿vale? Igual se haría el L. El apartado L se hace igual. El apartado L, que es Me estoy liando. cotangente. ¿Quién ha dicho eso? Yo, Daniel Ángel. El apartado L, cotangente del logaritmo neperiano de x. En internet lo que habéis visto es que la derivada de la cotangente es 1 partido del seno cuadrado, menos 1 partido del seno cuadrado, ¿no? Sí. Es decir, esta derivada pues sabes que habéis buscado porque a mí no me encuentra eso. me tendría que dar menos 1 partido del seno cuadrado del logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x? 1 partido de x. No partido de aquí. Pues sería menos 1 partido de pues, x por el seno cuadrado del logaritmo neperiano de x. Eso es lo que me tiene que dar. ¿Vale? Si lo hacéis con, como he dicho, pues tendría esa función, la puedo transformar como 1 partido de la tangente del logaritmo neperiano de x. Porque la cotangente es la inversa de la tangente. Y para derivar esa función, pues haría derivada del numerador por el denominador sin derivar, 0. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de la tangente del logaritmo neperiano de x? Si lo hago, por ejemplo, con la del coseno, pues 1 partido del coseno cuadrado de x, coseno cuadrado del logaritmo neperiano de x, por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x. Todo eso partido de la tangente al cuadrado, el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y aquí me quedaría menos 1 partido de x por coseno cuadrado del logaritmo neperiano de x partido de tangente al cuadrado del logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Si multiplicáis, si hacéis esta división, me quedará menos 1 partido de x por coseno cuadrado del logaritmo neperiano de x por tangente cuadrado del logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Porque esta división, así, multiplico menos 1 por 1, lo pongo arriba, y todo esto por esto, y lo pongo abajo en el denominador, que es lo que tengo ahí arriba. Y luego, para simplificarla, pues la tangente la puedo poner como seno partido coseno. Como es tangente al cuadrado, pues seno cuadrado partido de coseno al cuadrado. Este coseno con este coseno se va y me queda menos 1 partido de x por el seno cuadrado del logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Profesor. Dime. Ah, vale, ya está. ¿Ya? Vale. Por ahí también tenéis, a ver, estamos en el 113. Tangente del coseno de x. Ese es el j. En el j tenéis tangente del coseno de x. Derivada de... Aplicamos la regla de la cadena. Primero tengo que hacer la derivada de la tangente y luego la derivada de lo de dentro. Derivada de la tangente. Pues, podéis poner, ya sabéis que tenéis 3 formas de ponerlo. Si lo hago con
1 partido del coseno cuadrado de coseno de x sería, ¿vale? Porque sería el coseno cuadrado de esto por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces me quedaría menos seno de x partido de coseno cuadrado de coseno de x. Así se quedaría. Si lo hacéis con lo de 1 más tangente de x, lo hacéis con 1 más tangente de x, sería, no entiendo nada, yo tampoco, profesor, no sé hacerle mucho lío, no entiendo nada, yo tampoco, profesor, no sé, profesor, no. Profesor, no sé. Voy a llorar. Vamos a ver, Llora. vamos a ver. Estoy feliz, profesor. Oh my god. Muy bien. No te he preguntado, pero bueno. Vamos a ver. ¿Has visto cómo se te has Soy podido un cambiar? desgraciado. ¿Has visto cómo se te has podido cambiar el nombre? Sí, pero cuando entro, no cuando estoy Es fuera. que le gusta hacerse la víctima. Sí. El otro día era Irene López. Uy, Hasta que yo no me puse eso, tío. uy. Sí. Eso está muy feo. Venga, vamos a ver. Suplantando identidades. Si tengo que derivar esto, tangente de coseno de x, la función principal es la función tangente. Esto es como si tuviese una función que fuese tangente de x y otra función que sería el coseno de x. Entonces, yo aquí estoy haciendo la composición de funciones, que sería tangente de, cada vez que aquí ponga x, yo pongo el coseno. Tangente de coseno de x. ¿Vale? Esto sería como la función principal. Esto que hay aquí es una composición de funciones. Para derivar una composición de funciones, tengo que ir de la función principal hacia la que no es principal. Voy a tener nuevamente 2 o 3. Voy a tener 2 o 3 funciones. Entonces, en este caso, en el que tenemos dos funciones, la función tangente y la función y dentro la función coseno. Lo primero que tengo que hacer es derivar la función tangente, olvidándome de lo que hay dentro. Yo tengo la función tangente de lo que sea. ¿Cómo se hace cómo se deriva la función tangente? Lo malo o lo bueno de la función tangente es que tiene tres formas diferentes de expresarlo. Cuando tenéis la tangente de x, su derivada puede ser 1 más tangente cuadrado de x, 1 partido coseno cuadrado de x o secante cuadrado de x. Cualquiera de las tres formas la podéis derivar y lo podéis poner. Si cogemos esta, por ejemplo, que es la que yo estaba haciendo, para hacer la derivada de eso, pues yo pondré 1 partido del coseno al cuadrado de eso que hay ahí dentro. De esto. Tendré que multiplicarlo y eso es lo que me dice la regla de la cadena. Ya he derivado la tangente, ahora voy a derivar la otra función, la que está dentro. Pues ahora tengo que hacer la derivada de eso. Y así es como se tiene que hacer la regla de la cadena. ¿Qué es lo que había dentro de la tangente? Estaba el coseno de x. Entonces aquí tengo que poner coseno de x. Voy a borrar si no se ve. Tengo que poner coseno de x. ¿Y cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Aquí pongo menos seno de x. Y ya está. Imaginemos que esa función, en vez de ser así, hubiese sido, a ver si tengo alguna por aquí parecida, si no, bueno, me invento esa modificada. 113. No, ahí no hay ninguna así. Imaginemos que en vez de eso hubiese sido la función, hubiese sido tangente al cubo del coseno de x. Pues aquí tengo tres funciones. Aquí realmente tengo tres funciones. Tengo una función que está elevada a 3. Y esa es la primera que tengo que derivar. ¿Cómo se deriva eso? Se deriva haciendo 3 por esa función elevado a 3 menos 1. A ver, el chat. Yo no entiendo la otra. Esta sí. ¿Puede explicar el apartado L? La de la cotangente. Sí. Venga. Explico la cotangente. Bueno, voy a terminar esta, por si hay alguien que todavía no pille bien la regla de la cadena.
Una vez que he derivado eso, que aquí sería 3 por la tangente al cuadrado del coseno de x, ahora ya he derivado el exponente. Ahora me fijo solamente en tangente del coseno de x. ¿Cómo se deriva la tangente de lo que sea? Ya lo hemos hecho antes. 1 partido del coseno al cuadrado de lo que sea, por la derivada de lo que sea. Pues entonces tengo que multiplicar por 1 partido del coseno cuadrado de coseno de x. Y por último me quedaría la derivada de lo que queda, que es menos seno de x. ¿Vale? La de la cotangente de antes. La vuelvo a hacer paso a paso. F de x es igual a cotangente del logaritmo neperiano de x. Vale. No hay en el listado este que tenemos aquí de derivadas, no hay ninguna derivada de la cotangente. No sé cuál es la derivada de la cotangente. Algunos de vosotros lo habéis buscado por internet y os han dicho la solución directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer si no tengo esa derivada inmediata, la derivada de la cotangente? Pues tengo que trabajar con las que tengo, con las herramientas que tengo. Yo sí sé cuál es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado. O 1 tangente cuadrado o secante cuadrado, ¿vale? Pero la que pone aquí es 1 partido coseno cuadrado. Entonces, yo sé que cuando tengo tangente de x, su derivada es 1 partido de coseno cuadrado. Y que si tengo tangente de una función, su derivada es 1 partido el coseno de la función por la derivada de la función. Aquí lo que tenemos es cotangente. Pues lo primero que hacemos es transformar esa cotangente en tangente. ¿Cómo? Haciendo la inversa, porque ya sabes que la cotangente de un ángulo es la inversa de la tangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces tendré 1 partido tangente del logaritmo neperiano de x. Y esta es la función que voy a derivar. ¿Cómo derivo esta función? Pues como es un cociente, me fijo en cómo se deriva un cociente. ¿Dónde está? Aquí arriba. Aquí, a la derecha. Si tengo un cociente, hago derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por el derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Pues hacemos eso. Para hacer la derivada, hacemos derivada del numerador. Voy a ponerlo así, aunque no sea muy ortodoxo, pero derivada de 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por, voy a ponerlo así, la derivada de esto. Partido del denominador al cuadrado. Esa es la regla del cociente en la derivada. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Aquí lo único que tengo que calcular es esta derivada y esta derivada. Entonces, derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de 1, Fran? 0. 0. Y ahora tengo que hacer la derivada de la tangente del logaritmo neperiano de x. Vamos a hacerla aquí aparte. Si yo tengo una función que es la tangente del logaritmo neperiano de x, su derivada, ¿cuál va a ser? Pues sabiendo que la derivada de la tangente es 1 partido del coseno cuadrado de esa función por la derivada de esa función, pues tendré 1 partido del coseno al cuadrado del logaritmo neperiano por la derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x? 1 partido de x. Y dice, vale, ya lo he entendido. Ya, pero ya he terminado. 1 partido de x. Entonces, todo esto es la derivada de eso. Resumiendo, f' de x es igual a... Aquí al principio tengo 0 por la tangente del logaritmo neperiano. Pues 0. A ver. Yo también. Vale, pues lo voy a terminar de explicar. 0. Y luego tengo menos 1 por esto de aquí de la derecha. Entonces tendré menos 1 por todo eso que es x por el coseno al cuadrado del logaritmo neperiano.
partido de la tangente al cuadrado del logaritmo neperiano. ¿Vale? Y ahora ya está. Hacemos la división, esa división de fracciones y me quedará menos 1 partido de x por coseno cuadrado del logaritmo neperiano por tangente cuadrado del logaritmo neperiano. Y esto ya es lo que he hecho al final, lo que he hecho antes. ¿Vale? Pero lo vuelvo a hacer. X por coseno cuadrado del logaritmo neperiano y la tangente al cuadrado, que ya sabéis que es seno partido de coseno, como está al cuadrado, seno, así. Esto con esto se va y me queda menos 1. ¿Se puede tachar eso, no, Paula? X por seno cuadrado. Así. Pero se puede, ¿Vale? no, Paula. ¿Entendido? ¿Qué? Pero se puede tachar o no. Claro que se puede tachar. Pues claro que se puede, hombre. La regla de la cadera, al principio, sé que a veces cuesta un poco pillarla bien. Pero una vez que hayáis hecho unas cuantas más, que todavía vamos a hacer unas cuantas más, porque esto es importantísimo que lo sepáis, una vez que hayamos hecho unas cuantas más, ya veréis cómo le pilláis el truquillo, ¿vale? Sí, es verdad que estas de la cotangente eran un poco más complicadas porque no me daban en el libro la derivada de la cotangente. Entonces tenía que buscarme la vida y a veces no es fácil buscarse la vida. Profesor, Dime. yo cuando busqué la derivada inmediata de la cotangente, una de las que me salieron era la cosecante cuadrada de x. ¿Eso está bien? Sí, porque cuando buscáis, habéis encontrado que eso es menos 1 partido del seno cuadrado, ¿vale? Sí. Entonces, a ti lo que te daría sería menos la cosecante cuadrado de x. Porque, como sabéis, la cosecante es la inversa del seno. Entonces, si tengo seno al cuadrado, 1 partido del seno al cuadrado es la cosecante al cuadrado. Y si tengo menos 1 partido del seno al cuadrado, pues será menos la cosecante al cuadrado. O sea que sí que es correcta, ¿vale? Esto es lo mismo que cuando tenéis que hacer la derivada de esto, ¿vale? A fuerza de hacerla muchas veces, ya os aprendéis, todo cuando ya salen tantísimas veces, al final sabemos que esto es 1 partido de 2 raíz de x. Pero yo lo que os he enseñado es a saber de dónde sale eso. Te lo puedes aprender de memoria, vale, sí. Y una vez que lo hayas utilizado muchas veces, al final lo vas a poner directamente. Pero tú tienes que tener la herramienta para que si en un momento dado se te olvida o te sale una cosa que sea así, que tú sepas derivar eso. Entonces, yo por eso desde el principio os he dicho que esto se deriva de la siguiente forma y es transformando eso como potencia de exponente fraccionario. Y como sí que sabéis derivar una cosa que sea x elevado a n, porque la derivada es n por x elevado a n menos 1, pues lo que hacemos es derivar eso haciendo un medio por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Y ahora, este x elevado a menos un medio lo pasamos al denominador como x elevado a un medio, exponente positivo, y ahora ese x elevado a un medio lo paso a radical. Y me da esa. ¿Vale? Que ya os digo que de forma inmediata en una tabla de internet podéis ver que la derivada de la raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. Pero yo prefiero enseñaros de dónde sale eso. Porque en un examen, en un ejercicio, en una EBAU, donde sea, se te ha olvidado la fórmula o no estás seguro, pero sabiendo cómo deducirla, pues la puedes calcular. No tienes que aprenderte 500.000 fórmulas de memoria. Aunque ya os digo que una vez que hayáis hecho cientos de derivadas, como vais a hacer, pues seguramente cuando salga raíz de x no haréis esto del exponente fraccionario. Directamente pondréis 1 partido de 2 raíz de x. Pero bueno, que sepáis de dónde sale eso, porque es así, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene algo que comentar? Profesor. Dime. Entonces, el apartado I, ¿cómo sería? También, El que también tenga... apartado y la cotangente, ese creo que lo he hecho, ¿no? No lo sé, creo que por arriba. ¿O no? Sí, está aquí. El easy. Lo he hecho. Se hace igual que el L, está aquí hecho. Está aquí. Luego revisa el vídeo. Se hace igual que el L. Lo que pasa es que esto yo lo he hecho con la secante.
Lo he hecho con Sí. la secante. Tú intenta hacerlo como he hecho yo el L. Intenta hacerlo con 1 partido de coseno cuadrado. Lo he hecho por aquí también. Vale. Si lo haces con 1 partido de coseno cuadrado, al final este es el resultado que te tiene que dar. Esto que hay aquí. ¿Vale? Vale. Pues se hace igual que el L. Transformando la cotangente en 1 partido tangente y a partir de ahí pues lo hacéis. ¿Vale? Bueno, pues para el lunes os puse unos ejercicios de crecimiento máximo y mínimo, que es una de las aplicaciones de la derivada, y en el tema siguiente veremos eso aplicado a un montón de funciones, y ya nos quedará por ver una cosilla, que es la optimización, los ejercicios de optimización, ¿vale? Y veremos también la segunda derivada. Pero bueno, eso también enlazado un poco con el tema siguiente. ¿Vale? Todo esto, ya os digo, es importantísimo para el año que viene, para el curso que viene. Todo esto de las derivadas, porque sí, es una de las cosas más importantes de primero de bachiller. ¿Vale? Así que, si alguien todavía tiene alguna duda, no se aclara bien, decídmelo, por favor, decídmelo. Yo os voy a poner, os iré mandando más derivadas de vez en cuando, aunque vayamos avanzando, de vez en cuando os pondré 5, 6, 10 derivadas. No sé si os daré un documento con 100 derivadas y de vez en cuando os diré que hagáis alguna para que practiquéis y ver muchos casos, ¿vale? Bueno, queda menos de un minuto, así que nada, os dejo aquí ya, ¿vale? Vale. ¿Tú qué decías, adiós? Sí, es que Rodrigo quiere decir adiós. Porque si no, luego me monta el pollo. ¡Ay! Bueno, a ver, Rodrigo, dile adiós a todos mis alumnos. Adiós, Rodrigo. Adiós. ¿Habéis cómo te han dicho adiós? Sí. ¿Está? Hala, ya está, me habéis salvado la vida. Bueno, si no, me toca ahora 10 minutos. Yo no le he dicho adiós, he dicho adiós. Bueno, pues nada, chicos, os dejo antes de que se corte esto. Venga, buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.